Queridas hermanas, queridos hermanos, estamos acá reunidos esta noche para hablar, o mejor dicho, para continuar hablando sobre la Santa Muerte. Así que si no viste la parte anterior, me estás haciendo muchísimo daño, pero espero, te deseo, la suerte suficiente para que puedas entender el presente video, porque es una continuación, obviamente. Si mezclamos todo lo que se desprende del capítulo 1 y 2, notaremos que esa mezcla no es un valor que se ciña única y exclusivamente a nuestra actualidad, porque la muerte, desde el principio de la vida, desde el principio de la existencia, ha estado presente. La muerte y su culto no es un invento ni del México actual, ni del México prehispánico, ni tampoco es algo propio y único del Egipto faraónico. La muerte y su culto y sus representaciones y rituales y todo lo que podamos desprender del concepto de morir ha estado presente en todas las culturas, incluso en aquellas que creemos más pequeñas, en todas las que han existido y en las que todavía perduran. Porque donde exista un ser vivo, también existe la muerte, y nuevamente me repito, no somos indiferentes a ella. Pero si queremos condensar todo lo que se desprende de nuestra muerte y del ver morir a los demás en la figura de la Santa Muerte, tenemos que intentar determinar quién es la Santa Muerte, de dónde se origina su culto, por qué tiene la representación que vemos actualmente tanto en imágenes como en estatuillas, en capillas, etc. Y lo más fácil es intentar remitirnos a su origen, para ver si las raíces de este culto están hundidas en el tiempo, o si por el contrario son recientes, que no pasa absolutamente nada de malo si llega a ser reciente, y eso es mejor que lo tengamos todos en claro antes de seguir. Que un culto o una idea de espiritualidad sea reciente, siempre y cuando no sea perniciosa ni para sus creyentes y seguidores ni para el resto de la sociedad, no hay nada ni ningún motivo por el cual debamos desacreditarla. No por ser reciente debe tener menos peso que el peso de algo que venga del pasado o que vengamos arrastrando por herencia, por costumbre, por X motivo. Cuando hablamos de la espiritualidad en culturas vivas, estamos hablando de una cultura que también está viva y que se transforma y se nutre todos los santos y no santos días. Partiendo de ese punto, en líneas generales está muy difundida la creencia, casi te diría que hasta con seguridad, de que el culto actual de la Santa Muerte no es más que la evolución del culto a las deidades de la muerte precolombinas. O sea, entiéndase, que existían antes de la conquista. Y de la conquista ya vamos a hablar, pero en otro video. Amén de esto, ¿qué tan cierta es esta afirmación? Para descubrirlo, no tenemos más remedio que hacer un ligero repaso. Viracocha, como máximo dios y figura central de la espiritualidad inca, se supone que creó 3 mundos o 3 planos bien definidos. El Caipacha o el mundo terrenal, donde estamos viviendo actualmente nosotros, a menos que me estés viendo desde el más allá. Si es así, espero que te suscribas también, todo ayuda. Tenemos el Caipacha, el Anampacha o el mundo superior, el mundo celestial, donde habita Viracocha y todas las otras deidades, y también las almas de las personas merecedoras de estar con ellos. Y por debajo, el Ucupacha, o el mundo del inframundo, de la oscuridad y de los misterios tanto de la tierra y del mar. El rey del Ucupacha, o su regente, es Supay.
Supay siempre fue representado de una forma antropomórfica. Eso significa que tiene montones de características prácticamente humanas, similares a las personas, pero con algunas particularidades y rasgos distintivos no propios de la humanidad como tal, como cuernos en su cabeza, ojos vidriosos y a veces del color del fuego, orejas largas y puntiagudas, y dientes verdaderamente afilados. Claro que también se cuenta que tenía el poder de presentarse ante los seres humanos utilizando una apariencia 100% humana, válgame la redundancia, pudiendo ser esta masculina o pudiendo ser femenina, y lo único que, bajo este disfraz, llamaba la atención y lo delataba era el evidente atractivo y el magnetismo que desprendía. Probablemente, por todas estas características, para los españoles, Supay no podía ser otro que el demonio. Sin pararse a pensar que Supay, así como protegía a los muertos y era el encargado de la muerte, también custodiaba los misterios y también estaba ligado a la regeneración natural del ciclo de la Tierra, y por lo tanto también a la regeneración natural o la vida que florece de los restos de los seres vivos. Esta ambivalencia también es representada en el carácter de Supay, quien podía ser benevolente si le caías en gracia o comportarse de manera muy destructiva si consideraba que le habías faltado al respeto. Pero más allá de todo esto, él como, si se quiere, portador de la muerte o generador de la muerte, también era el encargado de llevar consigo las almas de los difuntos y someterlas a un juicio respecto a su moralidad y a las acciones que cometieron en vida, para determinar si en castigo por estas acciones debían permanecer con él y formar parte de su ejército en las tinieblas, en la oscuridad, en los misterios de la vida y de la muerte, o si por el contrario merecían ascender al reino superior, al Aranpacha. Esto transforma a Supay no solo en una suerte de demonio o no solo en el portador y el que trae la muerte al Caipacha, sino también en el mensajero entre los tres reinos creados por Viracocha, que no es, la verdad, poca cosa. Resumirlo o simplificarlo en la figura del demonio, la verdad que es bastante pobre. Podemos considerar a Lucupacha como el reino de la muerte, pero no podemos obviar la relación que tiene también en el Caipacha con la Pachamama, la tierra floreciente. ¿De dónde emerge la tierra floreciente? De las entrañas, de lo que no vemos, de los misterios, de la oscuridad y por lo tanto también de Lucupacha. Por lo tanto, de los restos humanos. Y eso nos lleva a una visión mucho más poética y muchísimo más elevada que la que tuvieron los españoles. Sí, Supay trae consigo la muerte, se lleva a los difuntos. Los muertos por los ritos funerarios terminan siendo entregados a Lucupacha en la representación que se tiene en el Caipacha. Pero es de esos muertos, de esos restos y de la misión de Supay como entidad, como ser, que florecen nuevas cosas, que florece una nueva vida en el Caipacha, una vida que se alimenta de aquellos restos. Y eso nos lleva a que la muerte no es o no debería ser entendida, cuando hablamos al menos de los incas, como la desaparición total, muerte como antítesis de la existencia. No. Estamos hablando que para ellos la muerte era una transformación más que el ser humano terminaba viviendo. Decime vos qué tienen en común entonces Supay y el diablo. Esto nos lleva a hablar también sobre los sacrificios humanos que hacían los incas. Vamos a tratarlo muy por encima. Ok, entendemos ahora, con todo esto de Supay y el Lucupacha, que no necesariamente se sacrificaba
por hambrunas, por pestes, por guerras, por inclemencias climáticas, sino que también los sacrificios humanos eran a modo de celebración y también una demostración de luto colectivo. Pero el proceso de estos sacrificios, a diferencia quizá de otras culturas, era bastante armonioso y casi que yo te diría pacífico. Está bien, seguimos hablando de sacrificios humanos, sabemos lo que son, pero quieras que no, hay formas y hay formas. Para empezar, no se sacrificaba a cualquier persona. Eran personas elegidas porque reunían ciertas particularidades, ciertas aptitudes y cualidades que los hacían ser especiales, ser dignos de dar ese paso en honor a toda su comunidad. Tenemos que considerar también algo muy importante, y es la ausencia, si se quiere, de brutalidad, por decirlo de alguna manera, con mi mentalidad del siglo XXI. Porque las personas elegidas durante un largo viaje y durante varios días se les administraba chicha y hojas de coca en cantidades interesantes, vamos a decirlo así. Cosa que, llegado el momento de finalizar el ritual, la persona elegida en sacrificio no sentía miedo, no había un temor. Muchos incluso morían solos o sin asistencia, por decirlo de alguna forma, está bien, por una sobredosis de estos elementos narcotizantes. Y en el peor de los casos, esperaban a que quede completamente sedado, que caiga en un sueño profundo, y si no fallecía de forma más o menos natural, simplemente lo ayudaban con un golpe en el cráneo. Y eso era todo. ¿Sigue siendo un sacrificio humano? Sí. ¿Me parece tan mal, tan feo, tan aberrante? Me reservo mi opinión. Se preguntarán, ¿cómo sabemos que lo hacían de esta forma? ¿Cómo sabemos sobre la administración de chicha, de hojas de coca, la asistencia que se le daba o la asistencia que no era necesaria? Y es gracias a las momias que se han conservado hasta la actualidad. Y la verdad es bastante fascinante. La entrega de la persona, no quiero decir víctima, porque no me parece que lo sea, la entrega no era con miedo. No te digo yo que era con gozo y una jarana, no, pero era en paz. Dejando de lado o no tomando muy en cuenta todo esto de los sacrificios humanos, ¿qué relación directa hay o cuáles son las similitudes entre Lukupacha y Supai y el culto actual a la figura de la Santa Muerte? Aparentemente ninguno. Puede ser porque estamos hablando sobre una lejanía geográfica respecto a los epicentros de estas dos espiritualidades que estamos comparando, muy probablemente. Así que vamos a acercarnos cada vez un poco más. El inframundo maya es conocido como Xibalbá, y en su lugar más recóndito, más profundo, en definitiva, en el último espacio de este inframundo, estaba Apuch ejerciendo su regencia. Apuch es un dios masculino, generalmente representado como un esqueleto en su totalidad, pero también
A veces es representado como un cuerpo en descomposición con el rostro cubierto por máscaras de jaguar o de búho, cuando directamente no deja ver su calavera sin carne. En esta representación en particular, sin carne también están sus costillas y sus vértebras. Pero, más allá de decoraciones que tiene como cascabeles de oro y cobre, no podemos olvidarnos que también fue representado en algunas oportunidades con un falo desproporcionadamente grande. Y más allá de cualquier morbo, no debemos olvidar que el falo es representación de fertilidad y de virilidad. Y al mismo tiempo todo esto conlleva a que Apuch tenía, si no un poder creador, sí un poder transformador. Hay quienes consideran a Apuch directamente una deidad maligna, que ya se imaginarán con quién es comparado dentro del cristianismo. Y es que, claro, se encontraron innumerables sacrificios en su honor, mucho más tormentosos que lo que vimos que hacían los incas. Y quieras que no, para el hombre blanco esto nunca tuvo buena prensa. Y remarco esto del hombre blanco porque para los mayas Apuch no era alguien negativo. Podría no ser deseable su visita, en efecto, pero ejercía también un poder transformador, y así como se dice que merodea por fuera de las casas de las personas enfermas para terminar de absorberles su vitalidad y llevarse sus almas, también es Apuch quien las juzga y quien las somete a la última y más profunda purificación a través del fuego. Dentro de lo que conocemos del culto a Apuch, debemos remitirnos nuevamente a los ya mencionados sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque Apuch no solo era el dios de la muerte, sino también la deidad que tenía potestad sobre estos sacrificios humanos. Esto significa, y puede explicar también la masividad de los restos encontrados en su honor, que por ejemplo, si querías ofrendar al dios o diosa de la lluvia, tarde o temprano, antes o después de hacerlo, ibas a tener que ofrendarlo a él también, porque él era el encargado de que el primer sacrificio llegase a donde tenía que llegar. Y comprenderás que hacer un sacrificio para otra deidad y no hacerlo para Apuch invalidaba ese sacrificio y podía despertar la ira o la furia de Apuch. Y la verdad, considerando todo esto, no era algo deseable. Lo poco más que se sabe de estos sacrificios, al menos los dedicados a Apuch, era que tenía preferencia por los niños y niñas. No lo vamos a juzgar, hay que mirarlo con una mentalidad un poco más abierta para entenderlo, no necesariamente para representarlo en los tiempos actuales. Como última particularidad referente a Apuch, quisiera comentarles que no hace mucho tiempo se descubrió que tenía injerencia y otras actividades más allá de lo que ya les conté. Actividades que eran más cotidianas y que tenían que ver, irónicamente, con la esfera de la vida de la población maya. Y lo curioso de esto era que él no hacía una distinción entre las actividades propias de la parte femenina de la población y de la parte masculina de la población. Él estaba involucrado prácticamente en todas. Para él no existía esa barrera. Si bien desde una forma superficial podemos ver esto y decir, qué curioso, qué ambivalencia interesante, lo cierto es que muy probablemente era la forma de representar que Apuch estaba involucrado en la vida de todos y de todas por igual, y remarco, en la vida, no únicamente en la muerte. En un principio se consideró que la esposa de Apuch era Ishtar, la diosa del suicidio.
Hay que aclarar que para los mayas el suicidio era un acto muy honorable, casi al mismo nivel que ser elegido para un sacrificio ritual. A Ishtar se la suele representar como un cuerpo femenino en descomposición que está ahorcado y colgando de un árbol, y se cree que su misión es la de trasladar las almas de las personas que cometieron suicidio hacia un paraíso diseñado especialmente para ellas. El problema es que todo esto no es cierto. Es producto de ignorancia, malinterpretación y tergiversación partiendo desde los españoles encargados de escribir las crónicas hasta pasar por todas las personas que las han estudiado muchísimos años después. ¿Qué pasa? Se descubrió que Ishtar no tenía nada que ver en todo esto y que Ishtar era la diosa de la luna. Luna, que además está a decir en todas las culturas, de una u otra forma ha sido adorada por la influencia que tiene en las mareas y en la fertilidad, por marcar lo primero. Considerando todo esto, ¿qué relación pudo haber existido entre Ishtar y Apuch? A ciencia cierta, no lo sabemos, pero vamos a teorizar un poco. En aquellos tiempos donde no existía electricidad para alumbrarnos artificialmente, al llegar la noche, la única luz que podías tener en el cielo que te sirviera como faro era la luz de la luna llena. Luz que te permitía sortear obstáculos y dificultades que de otra forma muy probablemente te habrían matado, como ciertos animales salvajes, depredadores justamente nocturnos. Ahora, se puede agradecer la presencia de esa luna llena, pero ¿qué pasa cuando pasamos a la luna nueva y esa luz ya no está más en el cielo para protegernos? Esto nos lleva a que en muchas culturas, prácticamente en todas, no se habla de una sola deidad de la luna, sino de 4 al menos, cada una referida a cada parte del ciclo lunar. No sería raro pensar que Ishtar es solo una de esas representaciones de la diosa de la luna. Tenemos culturas donde, por ejemplo, la luna nueva, la ausencia de esta luz, la oscuridad completa en la noche, es representada como una anciana castigadora o destructora, cuando quizá simplemente es no protectora. Pero basta para que permita que sucedan ciertas desgracias. Tomémoslo así. Sin embargo, en muchas culturas también cuando hablamos de la luna nueva, se consideraba que la luna había abandonado el cielo para hundirse en el inframundo, a pasar una temporada de descanso y después volver a resurgir con la luna creciente, y este ciclo evidentemente se repetía constantemente. Si llevamos este mito en particular a Ishtar y Apuch, puede ser que quizá ahí existiera una relación que los emparejara de cierta forma y que explicara cómo la ausencia de la luz de la luna llena permitía que Apuch se apoderara de más vidas en este espacio terrenal por los peligros propios de la noche. Pero todo esto, muy bonito por cierto, no deja de ser una hipótesis y una teoría. Más allá de todo esto, Apuch, ya sea con o sin Ishtar, tiene algo que ver con la Santa Muerte actual y con su forma de culto actual. ¿Hay alguna similitud? Probablemente no. Para los aztecas, el inframundo era el Mictlán, o la Tierra de los Muertos, espacio regido por 2 deidades,
la diosa Mictecacihuatl y su pareja, el dios Mictlantecutli, ambos señores y amos de la muerte. Las representaciones de estas dos deidades eran un poco variables. A veces estamos hablando de esqueletos completos y totales, y otros como cuerpos encarnados con calaveras expuestas. Ambos, y en cualquiera de los casos, contaban siempre con sus dientes y también con sus globos oculares, a veces en forma de ojos y a veces en forma de estrellas, ya que se consideraba que habitaban en un lugar donde la luz del sol no llegaba nunca. Más allá de eso, obviamente eran ataviados con penachos, aretes y otros ornamentos. Se les presentaban ofrendas florales, bebidas, alimentos y sacrificios humanos aparentemente acompañados de canibalismo ritual, aunque estas prácticas no eran únicas ni exclusivas para agradar a los dioses del Mictlán, sino que también eran extrapoladas para todos los dioses y diosas de los aztecas. A esta pareja de deidades se les rendía culto tanto para alejar la muerte, como para también, cuando era inminente y no existía una curación posible, que el traspaso de la vida a la muerte fuera de una forma más pacífica. Al mismo tiempo, la veneración de ellos implicaba también el solicitarles ayuda para que, llegado el momento de fallecer, fuera más fácil para el alma del difunto atravesar todas las pruebas del Mictlán para llegar a la cámara final donde se encontraban ellos y donde se supone también que el descanso era eterno y pacífico. Y acá tenemos otra particularidad, y es que no todas las almas iban a poder encontrarse con ellos. No necesariamente como algo negativo, sino que lo que marcaba con qué deidad te ibas a encontrar del otro lado era la forma en la que habías abandonado la vida, la forma en la que habías fallecido. Así que, por ejemplo, si morías ahogado o fulminado por un rayo, en lugar de encontrarte con estas deidades, te ibas a encontrar con Tlaloc, por marcar algo. Pero más allá de todo esto, volvemos a presenciar una similitud con las dos culturas que anteriormente vimos. Y es que las deidades de la muerte también eran deidades de otras cosas y de otros aspectos de la vida. Así como Mictecacihuatl brindaba descanso eterno, orientación dentro del Mictlán y también era la custodia de los restos humanos, también era la encargada de cortar el cordón umbilical en cada nacimiento. Esto habla entonces de la injerencia que la muerte también tiene sobre la vida y cómo para otras culturas, en este caso la azteca, no eran fenómenos tan diferentes o tan separados como creemos hoy en día. Si intentamos hacer un traslado o una equivalencia, la Santa Muerte es lo mismo que Mictecacihuatl. Veamos, por un lado, estamos ante dos figuras femeninas que se encargan de la muerte o que tienen injerencia en la muerte. Pero la Santa Muerte, a diferencia, no tiene una injerencia en la vida como tal, ni dentro del culto, ni para con sus fieles, ni en ningún sentido. Y luego, obviamente, está el tema de los sacrificios rituales. Mientras que para el Mictlán era indispensable esa forma de culto, en la actualidad para con la Santa Muerte no. A decir verdad, en ningún lado se menciona que haya que sacrificar personas para agradar a la Santa Muerte, aunque eso no quita que tristemente en algunas ocasiones haya sucedido, pero también hablaremos de eso en el futuro. Por lo pronto, decir que son la misma deidad, decir que Mictecacihuatl ha sufrido una transformación traída hasta nuestro tiempo, una modernización, no es del todo convincente. Quieras que no, quizá terminan pesando más estas pocas diferencias que te marqué
que no todas las aparentes similitudes. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y me dejes tu comentario porque tenemos muchísimo material para seguir hablando sobre la Santa Muerte, ya sea de su historia, sus orígenes y también su culto. Pero, obviamente lo haremos el año que viene. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo. Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias o denuncias, podés hacerlo a través de esta dirección, donde también podés contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias. Y marchando todo bien, sobre todo si no ofendí a ningún dios antiguo, ni diosa, ruidito. Si sobrevivo, hasta pronto.